controlar. Bueno, entonces esta formación de educación inicial tiene la intención de identificar los materiales educativos que propone el PTA, que se llaman Aprendamos Todos a Leer, en la sigla ATAL. ¿Listo? Para ello tenemos un objetivo de aprendizaje que se llama identificar las características del material ATAL y algunas estrategias para el acercamiento a los procesos de lectura y escritura de los estudiantes de transición y primero. ¿Listo? Tenemos una agenda, como siempre, de 5 momentos: la exploración de conocimientos previos, la estructuración donde vamos a presentar el material, una práctica donde vamos a explorar algunas estrategias para fortalecer ese desarrollo del lenguaje, y una aplicación del aprendizaje en unas, digamos, acciones o conocimientos amplios que les podría brindar más ideas. Y por último, una valoración. Listo. Entonces vamos a dar inicio. Vamos a iniciar entonces con la exploración. Yo les traigo por aquí algo muy divertido, la ruleta. Venga, le hacemos el ejercicio. ¿Ya está la mayoría en sala? Bueno, vamos a ver si está la mayoría en sala. Sí, solo faltan 2 niñas, pero estamos la mayoría. A ver. Solo faltan 2 niñas. Bueno, pilas que va a salir alguien seleccionada para que nos responda una pregunta. Tatiana. ¿Tatiana Hola, está por allí? hola, sí. Yo siempre de buenas. Siempre de primero. Eso. Excelente, Tatiana. Bueno, aquí te va a salir una preguntita. Vamos a ver desde tus conocimientos previos qué sabes al respecto. Tenemos: ¿qué métodos de enseñanza conoces para enseñar a leer y a escribir? Cuéntanos, Tatiana. Listo. En cuanto a los métodos, Tranquila, si tienes dudas o necesitas pensar lo más, voy a decir más o menos como los conocimientos previos que yo tengo a la hora de esta estrategia, ¿cierto? Como este método. Pues nosotros, en cuanto ahorita pues que estamos en prácticas y todo eso, estamos utilizando el método DOMA. También están las palabras de completar, que también es una estrategia que también la utilizamos con la profesora Natalia. También está la estrategia de leer el texto y que los niños también comprendan qué es lo que están leyendo. Por ejemplo, se les transmite un cuento y que los niños lo escriban. Después de que lo escriben, el niño comprende el texto y después dibujan, por ejemplo, los personajes, ¿cierto? Eso lo hemos trabajado con los niños de primero. ¿Cuál más? Bueno, Tatiana, la pregunta puntual es métodos de enseñanza. ¿Conoces puntualmente cómo se llaman esos métodos de enseñanza o no? Pues está el método global, ¿cierto? Sí. Está el método DOMA, que es el que usted nos enseñó. Está el método de la fonética, el sonido, ¿cierto? Está la pronunciación. Está el alfabético, no sé si estoy errada, pero esos son los métodos más o menos que conozco. Está el sibálico. Así es. Listo. Bien, bien, muy bien, Tatiana, eso era. Bueno, vamos con otra chica. Vamos a ver quién le corre esta vez. Daniela. Daniela, ¿estás por allí? Daniela. No, o sea, ya no está. Ella fue la primera que ingresó y salió y volvió a entrar. Bueno, porque tiene dificultades. entonces vamos a dejar que vuelva la ruleta. Ariana, ya pudiste entrar. Vamos con Mayerly. Creo que Mayerly es Hola. Mayerly. Hola. ¿No está Mayerly por allí? Sí, ella ya habló. Hola. Bueno. ¿Mayerly ya llegó?
Bueno, perfecto. Estoy Mayerly. conectada Vamos a al hacerte una computador de pregunta. Ana. Miremos a ver qué pregunta nos sale. Bueno, a ver. Mayerly, ¿qué significa para ti el disfrute estético de la literatura? Para mí, personalmente, creo que el disfrute estético de la literatura es como disfrutar como esos momentos lindos que puede traer la literatura. Obviamente, siendo muy creativo, utilizando estrategias que permitan que los niños visualicen, ya que los niños, por ejemplo, los niños en transición, y yo que estoy en transición, me he dado cuenta que los niños son súper visuales. Y por ende a los niños les gusta como lo estético. Por ejemplo, que si estamos narrando un cuento, que nos disfracemos, que les traigamos un personaje, que les traigamos la cartelera, que les mostremos de qué le estamos hablando, porque los niños son muy de lo estético, de lo visual. Entonces, Muy bien. hola, profe. Bueno, allí el disfrute estético nos invita a recrear ese texto, a hacerlo llamativo, a usar diversas formas Sí. para cautivar a los niños, para conectar a los niños con el texto. Muy bien, Daniel. Mayerly. Sí, señor. Listo. Sigue Ana. Vamos a ver quién más sale por aquí. Ana Sofía. Ana Sofía. ¿Estás por aquí? Sí, acá está. Bueno, perfecto. Ana Sofía, vamos a hacerte otra preguntita. Ah, no, esta ya la respondieron. La respondió Tatiana. Bueno, pero preguntémosle a ver si Ana Sofía sabe o los complementa. ¿Qué método? Ana, que responda. Ana. Esa pregunta para Ana, ¿cierto? Sí, claro. Bueno, responda. Hola. Hola. Contéstanos, porfa, la pregunta. ¿Qué métodos de enseñanzas conoces para enseñar a leer y a escribir? Lo que yo conozco, el método DOMA. Sí, ese es uno. Global. ¿Y global? Global. ¿Y cuál? Javi, ahí no entra el método tradicional de las lecturas de Nacho, todo eso, ¿no? Esos métodos se llaman sintéticos. Los sintéticos son el Bueno. alfabético, el fonético, el silábico. Pero se llaman sintéticos. Listo. Bueno, perfecto. Bueno, vamos a cambiar entonces de dinámica para que esto nos siga fluyendo otro poquito. Bueno, a ver, cuando ustedes observan esta imagen, ¿a qué los lleva o de qué creen qué contexto se trabajaba, qué método estaban enseñando en esos momentos? ¿Qué los conlleva a ello? Esta imagen. Yo creo que ahí estás tratando de dar a interpretar como la consonante o la letra ma. No sé si será así. Bueno, ¿algún otro aporte? Chachas. Milena también puede participar si lo quiere expresar, quiere decir algo, bienvenido al aporte. Bueno, y que ahí podemos ver un método totalmente silábico, ¿no? Donde descomponemos las palabras por fonemas, pues como separando las letras. Entonces, no hay una comprensión. Entonces, por ejemplo, es que la M con la ama y la tilde, entonces no es Matilde, ¿no? Pues es como lo que literalmente sería lo que un niño podría entender, ¿no? Así es.
Bien, Porque están aquí trabajando de manera desarticulada, ¿sí? Como la palabra Así es. presentada. Sí, están trabajando desde un método alfabético, porque parten desde la grafía, ni siquiera parten del sonido. Al decir la M con la A, estoy hablando desde la grafía. Y tradicionalmente en esa época también aprovechaban mucho la letra con sangre entra. Entonces, si el niño no decía como era, como esperaba el maestro o el adulto, tome su reglazo, le pegaban, lo maltrataban, lo pellizcaban. Hay unas historias asombrosas sobre ello, que uno dice, terrible como era la educación en los primeros años antiguamente. Bueno, esta pregunta ya la respondieron, la segunda también. ¿Qué materiales usan? ¿Quién abiertamente? ¿Quién quiere responder? Materiales usan las maestras de transición y primero para enseñar a leer y escribir en la Escuela Normal Superior de la Magdalena Medio. Nosotras, Con los rótulos. Mayerly y bueno, yo que estoy haciendo las prácticas en transición, utilizamos mucho el material que sea visual y concreto, ya que se le hace como más vivencial, como enseñarle al niño así a leer. Por ejemplo, también estamos trabajando con los libros del PTA, que hay libros de lecturas, que también tienen actividades, estamos enseñando los fonemas, grafía también al mismo tiempo, a través de esas técnicas que les mencionamos. Videos, pero estamos también con lo tecnológico, con el uso de las TIC, bueno, hay de todo un poco. Bueno, excelente. En cuanto a materiales educativos nos referimos a libros, ¿sí? Y ya lo demás podemos considerar los recursos educativos. Por esa es la diferencia entre materiales y recursos. Pero bien, está bien. Bueno, una pregunta también abierta para todas. ¿Cuáles son los niveles que propone la psicogénesis del aprendizaje de la lectoescritura? ¿Quién los conoce, los recuerda? ¿Cuáles son esos niveles? Que nos habla Emilia Ferreiro y Ana Teverosky. Eso no son el inferencial, el literal, el crítico, no. No, esos son los niveles de comprensión lectora. Lo que habla Emilia Ferreiro son las diferentes etapas. Sí, va por ahí. Las diferentes etapas, ¿cierto? Sí, por ahí está el ¿cómo es que es? Presilábico. Presilábico. ¿Cuál más? Espérate, no me acuerdo. Bueno, el presilábico es el mismo grafismo arbitrario. Y pues ya al decir presilábico, el segundo es el silábico. ¿Sí? Silábico alfabético. Y el tercero ya es el alfabético como tal, es decir, que ya domina como tal el proceso de lectura y escritura. Esos son los tres niveles que nos plantea Emilia Ferreiro y Ana Teverosky, donde los niños son los constructores del conocimiento a partir de las múltiples experiencias que se les generan, tanto en el aula como en cualquier ambiente en el que ellos están actuando, participando, conviviendo. Listo, por eso se habla de que todo espacio sirve para aprender. Bueno, muy bien. Vamos con otro aspecto súper importante. ¿Cuántas grafías tiene el abecedario? ¿Y quién me dice que es una grafía? Adicionalmente. ¿Me escuchan? A ver, pues sí, claro que sí. ¿Qué es una grafía? Sí. ¿Cuántas letras? Eso no es como en la forma que el niño escribe. La forma, yo diría que ese ya sería asociado a la caligrafía del niño. Pero si hablamos de grafía, ¿qué es una grafía? Las letras. Las grafías son las letras, son símbolos, son signos que usamos para comunicarnos. ¿Cómo? Son símbolos y signos. Eso es una grafía. La representación que hacemos con unos trazos de que determinada forma
tiene un significado o la asociamos con algo. En este caso, pues... Don Javi, la grafía no tiene que ver, por ejemplo, con el sonido. Hagamos una comparación de la B con la V. Lo que me estás diciendo de la B y la V es la grafía. El fonema es el sonido que se genera, que en ese caso es muy similar para esas dos. Sí. Sí, pero es, por ejemplo, la D con la B, que los niños muchas veces se confunden con esas dos palabras. Sí, esas son las letras en el espejo con la P y la Q que generan la dislexia si el niño no practica mucho ese ejercicio de lateralidad y en el momento de escritura lo refleja. Pues si no hay esas prácticas que sean entre más auténticas, llamativas de lectura y escritura, pues el niño va a tener esa dificultad. Bueno, en ese caso, ¿cuántas grafías tiene el abecedario, chicas? ¿Quién se anima? ¿Quién dijo yo? No son 28 o 27, no estoy segura. Bueno, ahí apuntaste, son 27. Listo. Ahora otra pregunta, ¿cuántos fonemas tiene el abecedario? Ahí sí ya estamos hablando del sonido. ¿Cuántos fonemas? Sonidos. Ay, ahí sí me corchaste. ¿Quién se le ocurre? 27. ¿Cómo? 27. 27 fonemas. O sea, cada grafía tiene su fonema solito, es independiente. Bueno, vamos a ver. Son 23. 23. Sonidos. Bueno, ¿y qué letras suenan iguales? La B, la R y la R. La B y la V tienen el mismo. ¿Cuál otra? La B con V, B, V. La D con la V. En la está la C y está la Q. ¿Me hago entender? La Y con la doble E. No, la Y con la doble. La Y con la. Con la Y. La doble L con la Y. Elle, no se llama doble L, se llama Elle. Elle con la Y, es correcto. Porque el sonido, yo digo yema o llama y es el mismo sonido, muy similar. En ese caso, ¿qué lo diferencia cuando hacemos el proceso de escritura? ¿Listo? Entonces, tener eso en cuenta para tener la claridad de qué son grafemas, qué son fonemas. Ahora, ¿cuántos dígrafos tiene el abecedario español? ¿Y qué será un dígrafo? Bueno, yo no había escuchado la palabra dígrafo, pero me imagino que di viene de dos, ¿no? Que de dos grafías. Sí, entonces, dos grafías. La L, la Che, la Q, la doble L. Ajá, y la R, y la ajá. Esos son dígrafos, por eso no aparecen en el abecedario, pero se deben enseñar como tal. ¿Sí? Esa es lo que se llama palabras o letras combinadas, ¿cierto? No, las combinaciones son otra cosa. Sí, las combinaciones exacto. La claridad de la combinación es que suenan las dos. Cuando yo digo plato, suena la P y suena la L, mientras que en los dígrafos no. ¿Sí? ¿Me hago entender la diferencia del dígrafo a la combinación? Sí, perfecto. Bien. Ahora, ¿cuántas combinaciones y cuáles son las que tiene el abecedario? Ahora sí son las que estabas diciendo, Tati, las combinaciones. Está la que se pueden combinar. Sí. ¿Cuántas son? ¿Cuántas combinaciones? ¿Cuántas son? ¿Quién se arriesga a decir un número? Diría por ahí. No, son como 9. 9. ¿Quién da más? ¿Quién da más? Ay, no, son 12. ¿Quién da más? Ay, no, ya no sé. Bueno, la pegaste al palito. Son 13 en sí. De pronto te faltaba la D. Le pegué. Es una cartilla de eso. ¿Cuáles son los fonemas
más complejos que consideran para enseñar a los niños, o los que desde la experiencia que han tenido, los que más dificultades les ha generado. Eso puede ser muy subjetivo. ¿Quién opina? ¿Quién considera? Y la B y la V, la C, la S y la Z, La Y W, y la Y. la W también. La W. Bueno, listo. Desde mi concepción, las más difíciles son la G, porque la G es la que tiene más sonidos de todas las letras. La R, porque tiene R suave y R fuerte o R fuerte. La C, porque tiene el sonido desde la S y la C. La S, porque está asociado a la Z y a la Z, a la C, a la X, a esas tres. La B y la V también suelen confundirse mucho. Sí, bien. Listo. Miremos ahora sí ya después de esa conexión con los aprendizajes que hicimos aquí, vamos a ver varias cosas. Las maestras en formación que están en transición, ¿conocen estos materiales? Niñas, ¿ustedes conocen esos materiales? Bueno, las guías No, sí, las han leído. sí, Para cada fonema hay una estructura que plantea la guía del maestro, ¿sí? Digamos que son unas sugerencias didácticas para abordar el material. Puedo usarlas, puedo ajustarlas, puedo complementarlas, pero es indispensable tenerlas en cuenta para saber a qué le están apuntando y cómo puedo darle una intencionalidad al material. Listo, tenerlas muy en cuenta. Los cuadernillos o las guías de los estudiantes los conocen, que son argollados. sí, Bueno, y conocen el librito de cuentos que hay para cada niño, que ese viene a color. señora, ese trabajo no suele más. Exacto, ahí ya hay una estructura para darle una intencionalidad a las de aula. Ahora, las maestras de primero, las que están en formación en primero, ¿conocen estos materiales que están en la izquierda? Sí, señor. ¿Las guías del maestro las han leído? Y cada vez que... Sí, porque de ahí planeo. Bueno, ese es un referente muy valioso. ¿Las guías del estudiante las conocen? Sí, señor, porque las trabajamos en el aula de clase. Excelente. ¿Conocen ese libro gigante de cuentos que son medio pliego de Sí, cartulina a color con cada historia por letra, por sí, fonema? señor. También las estamos trabajando. Excelente. Y el librito de cuentos personales, que es un cuadernito que viene en grises, ¿también los conocen? Que vienen a blanco y negro. Exacto. Sí, señor. Ahora, ¿cuál será la diferencia de ese librito de cuentos de primero al de transición? ¿Hay alguna diferencia? ¿Alguna vez les ha tomado la idea de revisarlos, contrastarlos, a ver si hay algo diferente? La No. verdad, no. Bueno, las historias de transición son los mismos personajes que se van a trabajar en primero, pero la profundidad del texto es muy básica. Es una historia muy cortica y muy elemental, mientras las de primero son muy amplias, ¿sí? Esa es una de las características. Por eso cuando los niños van de transición a primero, pues en transición ya tienen unas nociones, pero en primero se profundizan más con esas historias. Esa es una particularidad tenerla en cuenta, ¿sí? Incluyendo hasta el tipo de preguntas que se plantean. Bueno, esa es la primera claridad. Transición tiene dos libros, dos cuadernos de trabajo, le llaman tomo 1 y tomo 2. En el tomo 1 encuentran las vocales hasta la consonante M, ¿cierto? Y en el tomo 2, que está la unidad 3 y 4, la P, S, N, F, L y T. No hay más en transición. ¿Por qué? Lo ideal en transición es despertar en los niños ese acercamiento al proceso de lectoescritura y lo ideal es empezarlo a trabajar desde mitad de año. Pero
desde el computador. Dale. Me da pantalla. Eso. Bueno, eso es Me dicen cuando ya pueden observar mi pantalla. Ya está cargando. Listo, bueno, la pregunta del millón era, ¿cuántas historias tiene el material ATAL del grado primero? ¿Quién se aventura a decir? A la 1, a las 2 y a las... Ese es el de los cuentos, don Javi. Sí, el de los cuentos, ¿cuántos cuenticos tiene el libro? A mí me parece que ese no es el de las vocales. Sí, el de Estoy primero. confundida, ¿cierto? Ese es. ¿Cuántas historias tiene? Creo que tiene como un 5. No, tiene muchas. Bueno, ¿alguna aproximación? Bueno, como que por cada vocal tiene un cuento. Sí. Y también por las letras que... Las consonantes. Ah. Sí. No, pero ¿cuántos exactamente? No sé. Bueno, miren lo curioso. Tenemos 35 historias. Y hay 7 adicionales que son de autoría mía con las maestras del Antonio Nariño, del Antonio Nariño, del año pasado que las construimos. Para las combinaciones, ahorita se las muestro, no sé si de pronto las conocen. Ahora, ¿cuántos fonemas se trabajan en ATAL en transición? ¿Cuántas historias? No están las de transición, no están. Bueno, la de transición son 12 fonemas, las 5 vocales y 7 fonemas, los más conocidos para los niños. Esa es la intención allí desde transición. ¿Listo? Los fonemas más comunes y de fácil pronunciación. ¿Cuántas historias entonces tiene el material? Sencillo, 12 historias. ¿Listo? ¿Hasta ahí vamos bien? Perfecto. Listo, a ver. En primero, no sé si las chicas que están en formación allí han visto un cartel fonológico que tienen las maestras pegadas en el tablero. Exacto. Allí están inmersas todas las historias, desde los sonidos, cómo se llama esa historia y qué personajes está abordando. Es un material que me permite saber cómo voy y a qué le estoy apuntando. ¿Listo? E inclusive uno reflexiona con ello. Yo, por ejemplo, decía, ¿la H dónde se ubica? Y la H se ubica en las vocales. Y es bien curioso. Pero se ubican las vocales por esa razón, porque no tiene sonido. Al no tener sonido, automáticamente asume el sonido de la vocal. ¿Me hago entender? No, Javi, no le entendí. ¿Cómo? La H es la consonante muda, por decirlo así, no tiene sonido. Al no tener sonido, asume el sonido o el fonema de la vocal. Por eso, aquí en el cartel fonológico aparece con las vocales. ¿Listo? Listo, ya lo entendí. Bueno, y allí, cuando ustedes analicen ese cartel fonológico, van a encontrar qué fonemas se asocian a cada uno. Hay un fonema principal y de ese se puede desprender 2 o 3 fonemas más. Lo que les decía ahorita de que los fonemas eran solo 23, aquí ya está explícito por qué razón son 23. ¿Listo? Es un ejemplo a tenerlo en cuenta. Miremos aquí a grosso modo, ese cartel fonológico yo lo complemento y les muestro que cada historia está asociado desde la comprensión de una historia con la estrategia de Isabel Solé que se llama antes, durante y después de la lectura. Conectar a los niños en ese antes, en el durante, a medida que se avanza en el texto, pero con ese disfrute estético de la literatura, que es hacer gestos, movimientos, sonidos, bajarle el ritmo, el volumen a esa lectura, hacerla llamativa. No sé si de pronto ustedes alguna vez escucharon, yo modelé una clase en transición con la profe Alba, yo me disfruté la historia de Úrsula, la urraca única, pero con los niños me gocé esa historia de una forma atroz. Los metí en el cuento, la disfrutamos, hacíamos sonidos, movimientos, nos escondíamos, me inventé un poco de cosas ahí. Que ese es el disfrute que uno espera cuando haya un texto, una literatura, ¿vale? Tenerlo en cuenta.
Lo mismo pasa con los fonemas, con las consonantes, cada una tiene su propia historia y desde el antes, durante y el después de la lectura. Es una estrategia metacognitiva en la cual se hace seguimiento, control y verificación de aprendizajes. Y cuando le enseñan a uno desde esa estrategia, pues aprende más sobre el texto. Inclusive puede ir más allá. Si se plantean preguntas de nivel literal, inferencial y crítico, hasta llevarlos a la intertextualidad que está en el nivel crítico. Bien, todas las historias están allí, muy valioso de por sí. Para las combinaciones, lo que les decía, yo creo que se los mostré en la formación que tuvimos a nivel municipal, está Plácido, el playero ártico preguntón, esos son de los productos que construimos el año pasado, Trinidad, el avestruz atleta, Andrés, el dragón dramático, Freddy, el flamenco flaco, Cristian, el clamidosaurio discriminado, Blanca, la cebra tenebrosa, y tenemos a Gladys, la grilla glotona. Estas historias son de autoría de las maestras en compañía mía y que no hacen parte de las historias ATAL, pero manejan su misma estructura, el contexto, las características y están asociados a animales reales que podríamos tener tal vez en un parque natural. Entonces, fue una construcción muy valiosa y a tenerla en cuenta. Pueden usarse tanto en primero como en segundo. ¿Sí? Miremos ahora algunas bondades de este material ATAL. Maneja un enfoque psicolingüístico. ¿En qué se traduce este enfoque psicolingüístico? Que se inicia desde la sonoridad, desde los sonidos. Maneja un método mixto. Parte del texto, pero automáticamente se va a las palabras y a la grafía. Al manejar ese orden donde se salta desde las frases y oraciones, que en algunos casos sí lo hacen, va más por lo mixto, porque podría ser un método global. Pero esa transición tan abrupta desde un texto a pasar a la palabra o a la grafía, pues hace que se pierda un poco, entonces mejor dejarlo como un método mixto. Habla mucho desde la conciencia fonológica porque se trabaja mucho desde la sonoridad de las palabras, que eso es muy valioso. No, hoy en día no debemos estar hablando la M con la A, la P con la A, ni ustedes, ni las maestras, ni los padres de familia. Eso ya es una historia tradicional de los métodos sintéticos y eso hay que abolirlo. Está comprobado que aprendemos más desde el sonido y más cuando tiene significado. ¿Qué tiene significado? Mínimo las palabras. Entonces, por eso el método Doman allí entra también, porque ese método es un método léxico, que es del global, y desde allí podemos trabajar vocabulario, pero vocabulario común para los niños y de acuerdo a unas categorías, ¿vale? En este caso, el ATAL maneja la estrategia del antes, durante y después de la lectura. Son textos muy multimodales porque traen textos, colores, imágenes que lo hacen muy llamativos y son los detonadores pedagógicos para generar aprendizajes en los chicos, ¿sí? La guía del maestro trae unas propuestas para hacer seguimiento al aprendizaje y acompañarlos formativamente, incluyendo hasta un plan de acción. Por eso les decía al comienzo, es súper valioso leerse esa guía del maestro, porque les da muchas ideas. Manejan una estructura muy elemental, parten de los presaberes, hay una enseñanza explícita, una ejercitación, una aplicación del aprendizaje. Hay unas orientaciones específicas en la guía del maestro para abordar cada fonema y es secuencial, ¿sí? Por eso también se enfatiza mucho que hace parte de un método sintético, pero tiene algo que lo hace mixto y es cuando empieza con el texto, que es tal vez lo más valioso, lo más bonito. Miren unas historias, como una niña el año pasado, esas mismas historias las recreaba, las hacían bonitas, recreaba la historia, ahí se veía el disfrute estético de la niña con su familia y la compartía como ejemplo para los demás compañeritos. Era un ejemplo en ese sentido. El año pasado esto fue una experiencia que se dio a conocer a nivel municipal, salió en un canal RTP, creo que es que se llama. Sí, una maestra fue a socializar la experiencia. Entonces, vale la pena hacer el ejercicio. Aquí el ejemplo de las maestras del año pasado, que yo resalto que con ellas fue que se construyó esto, pero este año se siguió modificando y ahora estamos participando en una prueba nacional con estos materiales, con los jueguitos interactivos. Entonces, estos materiales parten de una activación de conocimientos previos, una enseñanza explícita donde el maestro explica
tanto el fonema como la grafía desde su construcción del signo como tal, de arriba hacia abajo y de izquierda a derecha. No sé si han observado que de pronto hay niños que escriben de abajo hacia arriba o de derecha hacia izquierda. Esos detalles hay que tenerlos en cuenta. Todos debemos escribir al hacer las letras como tal, de arriba abajo, izquierda a derecha, y la forma de trípode, que es coger el lápiz con 3 dedos. Si no lo está haciendo así, hay que empezar a proponerles estrategias para que los niños lo cojan de la forma ideal. Trípode, 3 dedos. ¿Listo? Al ser sistemática, porque también nos propone unas sugerencias didácticas y un seguimiento al aprendizaje que tiene una intencionalidad. Por eso la guía del docente vale mucho en este sentido. Y proponen cómo desde ese acompañamiento formativo apoyar al niño. Por eso yo no me baso solo en él, yo parto desde un principio de que puede ampliarse, puede complementarse, el DOMA lo complementa, unas historias que yo propongo para evaluar la comprensión lectora también, y adicional a ello unos juegos interactivos que al comienzo los estábamos explorando antes de que llegaran todas. Más o menos la cartilla, cada cartilla trae estos momentos, trabajo con el docente en equipo, individual, en pareja y en casa, pero ello está asociado a una estructura metodológica que ellos lo dicen que es desde la pedagogía activa, ¿sí? Entonces, eso es súper importante tenerlo claro, cómo se trabaja, cómo se aborda esto, cómo se propone para trabajar tanto la oralidad y la lectoescritura ancladas de la mano, no son procesos aislados, todo tiene que ver con todo, en pocas palabras, y es muy importante que los niños lleguen al dominio del principio alfabético desde esa conciencia fonológica. El principio alfabético es cuando yo tengo muy claro que un fonema está asociado a una grafía. Entonces puedo hacer fácilmente lectura y escritura. Ya no solo de la grafía y el fonema, sino en palabras, en oraciones o en texto. Lo que les decía de ese cartel fonológico, pues tiene algunas orientaciones que es muy bueno a tenerlas muy en cuenta y analizarlo cómo está construido, qué le están apuntando, por qué aparecen allí en determinada posición, ¿vale? Lo que les decía de la estructura del módulo, pues plantean unas actividades básicas que son unos presaberes, que parten desde una historia, luego viene una fundamentación donde proponen trabajar en el libro, desde cómo se contextualiza esa historia ya en ese fonema y desde la grafía, ¿sí? Y desde una evaluación formativa que se propone allí en la verificación de cómo lo está haciendo, ¿sí? Adicionalmente, cuando están en trabajo en equipo hay una ejercitación en el libro como tal, también hay actividades para la casa y una actividad de refuerzo o aplicación adicional, si se considera pertinente, también está en el libro. ¿Qué es la novedad? El material a tal se queda mucho en la ejercitación, entonces hay que traspasar un poco allá. Las guías de aprendizaje que se están proponiendo, tanto para transición y primero, tienen esa funcionalidad, ir más allá de, ¿sí? Indispensable trabajar la conciencia fonológica. ¿Qué es eso? Trabajar desde la sonoridad, trabajar desde el completar, desde el adicional, desde inventar una palabra desde otra, una pseudopalabra si es inventada como tal, ¿sí? Tener muy claro ese principio alfabético del sonido y la grafía, que los dos forman algo que yo debo tenerlo muy claro al momento de leer o escribir, ¿sí? Todos los niños pasan por un proceso de codificación, empiezan lento, con dificultades a leer, pero progresivamente eso se va mejorando. ¿Qué es lo que se hace que se mejore y que el niño no se quede leyendo o deletreando silábicamente? Las prácticas que tengan con textos, ¿sí? Entre más textos y contactos tengan con ellos, va a ser eso más ágil, logrando así una automatización, que es donde los niños ya leen rápido la palabra. Es decir, si yo tengo contacto con alguna palabra que es nueva, continuamente cuando la veo ya la digo facilito. ¿Sí? ¿Y eso qué hace? Mejorar la fluidez lectora. Pero no podemos quedarnos solo en la fluidez, sino el fin de la lectura o la enseñanza de la lectura y la escritura, en ese caso es la comprensión lectora y la producción textual. Ese es el fin. Por eso a eso hay que apuntarle también. ¿Listo? ¿Preguntas hasta allí? ¿Soy claro, chicas? Cuéntenme, chicas. Sí, claro que sí. Bueno, perfecto. Yo les comparto esta presentación para que también la puedan explorar. Yo creo que aquí Milena va a quedar como la encargada de seguir replicando con los maestros en el PFC estos
conocimientos del uso de estos materiales, porque debemos seguir aprovechándolo y que desde el PFC tenga claridad, ¿vale? Yo parto de un principio. Todo eso. Yo espero que ellas pues lo exploren y miren y que lo aprovechen todo este material que yo les he mandado y que no lo dejen ahí en... Yo todo lo que me llega, que yo veo que les sirva, yo se los comparto. Ya ustedes mirarán qué les sirve para sus prácticas. Exacto. El método Doman que ustedes mencionaban ahorita es muy valioso, pero si lo aplicamos bien, y eso es lo importante de tener claro, cómo se aplica el método Doman, ¿sí? Es más fácil yo aprenderme una palabra que un fonema o una grafía, por la sencilla particularidad de que la palabra tiene significado. La letra o la sílaba o el fonema no tiene un significado como tal. Si a mí me dicen la letra R, ¿a usted qué significa la R? O la sílaba ri, o ri, o nada. Para mí eso no significa nada. Pero a mí me dicen ratón, Rita, río, para mí la R ya logra un significado y es por lo menos en las palabras. Por eso se habla que se debe trabajar mínimo desde palabras y ojalá sea desde textos. Textos, frases y palabras para llegar a lo último que serían las sílabas y las letras. Esa es la estructura que se manejan en las guías de aprendizaje del grado primero. Y en transición se propone que sean prácticas autónomas donde los niños puedan leer desde sus presaberes y escribir también desde lo que saben y como puedan. Y automáticamente el maestro va acompañando ese proceso diciéndole cómo se escribe. ¿Cómo lo hizo él? Y le dice, esta palabra se escribe así. Sin necesidad de decirle, esta es la C, esta es la A, esta es la M y esta es la A para decir cama. No, así se escribe cama. Listo. ¿Soy claro en ese ejercicio de cómo abordar el proceso de lectoescritura? Sí, Juanwi. Bueno, valioso. Miremos ahora algo. ¿Quién quiere comentarnos cuál es la experiencia que tiene en este momento ya en el proceso alfabetizador en el grado en el que está, sea transición primero o segundo? ¿Cómo le ha parecido ese ejercicio del proceso alfabetizador? ¿Quién dijo yo a la 1? A las 2. Niñas, o sea, el hecho de enseñar a leer y a escribir, y ustedes ahorita están pues como en todo este proceso, no están, están las niñas de preescolar y de primero, ¿cómo les ha parecido? ¿Qué dificultades? ¿Cómo se han sentido? Las estrategias que han utilizado, si han visto que han servido de algo y les ha funcionado. Es eso como lo que queremos escuchar. Pues, bueno, en cuanto a la experiencia que yo he tenido en el grado primero A con la docente, pues, Natalia, me parece que cuando yo entré a hacer el inicio de observaciones con los estudiantes, yo logré, digamos, identificar que los niños presentaban dificultades en cuanto a la lectoescritura, ¿cierto? Pero en el proceso del día de hoy hay muchos niños que han mejorado esas debilidades que tienen en cuanto a hasta ese proceso. Por ejemplo, había un niño que el niño confundía mucho la D con la B, e incluso hay un niño que confunde el 5 con la S. Entonces, en cuanto a eso, la profesora ha trabajado mucho con esos estudiantes que tienen, digamos, esas dificultades, y creo que se ha notado como esa mejoría en esos estudiantes en cuanto a esas debilidades. Entonces yo digo que este proceso no es un proceso fácil. Creo que este proceso es más que todo de dedicación. Y no solamente digamos que solamente el docente es el que cumple con esta función, sino que también el padre de familia también lo debemos de involucrar, porque ellos también pueden enseñarle a sus hijos desde casa. Entonces yo digo que en cuanto al proceso en mi grado, creo que se ha notado como esa, digamos, como ese desarrollo de habilidades que tienen esos niños en cuanto a este proceso. Se ha notado como la mejoría en cuanto a la lectura y escritura, aunque hay que destacar
que hay unos niños que tienen más habilidades que otros y que tienen un diferente ritmo de aprendizaje totalmente diferentes a otros. Pero se logra identificar de que sí se ha visto como esa mejora en cuanto a la lectoescritura. Excelente, muy valioso ese aporte, muy bonito. ¿Tú con quién estás? Profe, con Natalia. Ah, con Natalia, bien. Tú eres Tatiana, ya te tengo presente. Bien. Otro que me... ¿Sí? Otro que me quiera responder la segunda pregunta, ¿cómo estructuran las maestras las guías de aprendizaje del lenguaje? ¿Quién? ¿Aló? John Javi, estamos ya todas conectadas en un salón. Está Dani, Mariana, Jennifer y mi persona. Excelente, sí. Toca porque es que el Pueden internet está contestar malo. aquí. ¿Cómo han visto ustedes que se organizan las guías de aprendizaje? ¿Cómo, profe? ¿Cómo estructuran las maestras las guías de aprendizaje del lenguaje? Profe, pues hasta el momento, Daniela y yo no hemos tenido oportunidad de ver guías de lenguaje. Estamos más que todo con guías de matemáticas, de inglés, de ciencias sociales, pero de lenguaje todavía Daniela y yo no hemos tenido la oportunidad. Bueno, por ejemplo, yo que estoy trabajando sobre mi proyecto de aula, que tiene que ver pues con lectoescritura, o sea, comenzando la semana de las prácticas, yo trabajé con lenguaje. O digamos que partió de un objetivo donde trabajé la fábula y el cuento, ¿cierto? En cuanto a la estructura de esta planeación o de estas guías, las hicimos pues como con la motivación, tiene en cuenta como el inicio, la conceptualización del tema, unas actividades prácticas para los niños y la última como unas actividades pues aplicativas que vienen siendo también como la pauta evaluativa. En cuanto a la estructura de esa, pues nosotros le hicimos pues por medio de una fábula muy corta, se le... ¿Aló? Bueno, hola. Sí. ¿Aló? Silenciaste el micrófono, Tatiana. Hola, ¿me escucha? Sí, ya te escuchamos. ¿No me escucha? Lo de hace rato estoy hablando, ya creo que ya había terminado. Bueno, la clase partió pues como digamos, de una fábula. Por medio de ella se tienen en cuenta como los conocimientos previos de los estudiantes, como qué pasó, como tener en cuenta como el antes, el después, el antes, el durante y el después, ¿cierto? Como para conceptualizar al estudiante acerca de esa temática. También como en lo que estoy aprendiendo, pues se le lleva como el concepto claro al estudiante de qué es una fábula, el significado que tiene o qué diferencia puede tener entre un cuento y la fábula, ¿cierto? Se le puede decir como las características que tienen estas dos. También se le trabajó también a los estudiantes por medio de fotocopias donde se le presentó la fábula, donde los niños hacen la lectura de manera individual, con compañía de la maestra, digamos, acompañante. Después, por medio de esa lectura, también se trabajó como hacer el diálogo, como subrayar con el color rojo el título de la fábula,
encerrar los personajes principales de la fábula, con el color verde, qué moraleja nos dejó esa fábula. Y como último se trabajó también la mini cartelera, donde también se tuvo en cuenta como la creatividad del estudiante por medio de lo que comprendió, ¿cierto? Por medio de la fábula. ¿Qué más? Ya. Muy bien, no, muy bien. Muy valiosa esa experiencia, Tatiana. Otro que me responda a esta otra pregunta. ¿Qué estrategias proponen para fortalecer la fluidez y comprensión lectora? Aunque Daniela y yo no hemos trabajado lo que es lenguaje, sí nos podemos dar cuenta que al menos en nuestro grado se utiliza mucho lo que es el dictado y la lectura de cuentos. Más que todo se utiliza como la estrategia, personalmente en mi grupo, segundo B, de la Biblia. Los niños todos los días escuchan uno de los salmos y a veces ellos leen la Biblia. La profesora dice que si ellos son capaces de leer la Biblia, son capaces de leer cualquier tipo de texto. Entonces, es algo que lo tienen muy presente como para fortalecer la lectura. Y en cuanto a la escritura, es mucho de dictados, sobre todo dictados porque hay niños que están un poquito quedados. Por ejemplo, hoy tuve una experiencia que copié algo en el tablero, unas preguntas, y en 30 minutos habían como 3 niños que habían copiado una sola palabra y que no les alcanzaba el tiempo. Unas veces por desorden, otras veces que porque están aquí, porque son muy lentos para escribir, porque son distraídos, pero como en 30 minutos solo habían copiado una palabra. Entonces, esas son el tipo de estrategias que implementa la profe, el dictado. Jennifer, perdón, te interrumpo, pero tú, Jennifer, ¿qué propondrías para fortalecer la fluidez y la comprensión lectora? No lo que has visto en la profe, ¿tú qué propondrías? Bueno, yo creo que la lectura de cuentos es fundamental. Los niños, digamos que ven como en un mundo muy explorativo, de indagación, o sea, ellos son todavía tan inocentes que cualquier cosa que uno les comente, como imaginemos esto, imaginemos aquello, ellos los llevan como más a fondo. La lectura de cuentos creo que es un instrumento fundamental, ya que no solo los incentivamos a la acción, a la exploración, a la imaginación, sino también como como a la fluidez de la lectura. Por ejemplo, hoy leímos lo que es el Principito, lo que es el Principito. Muchos de los niños ya leen. La cuestión aquí es que aunque leen y reconocen las letras, no leen de recorrido, sino como en pausas, demasiadas pausas. Entonces, hasta donde puedo tener conocimientos y lo que creo y considero es que la lectura de cuentos ayuda mucho. Y ya, no sé, mis compañeras quieran decir. Por ejemplo, la profesora Natalia utiliza mucho, digamos, como primero ella lee pues el cuento. Entonces ya después de que se lee el cuento se le pregunta a los niños los conocimientos previos, qué entendió del cuento, qué mensaje te dejó este cuento, si lo entendieron, o sea, como especie de una comprensión lectora, ¿cierto? Ahí fortalece que la fluidez, porque los niños también le dicen, bueno, vamos a leer entre todos el cuento. Entonces los coloca a leer en altavoz, los coloca a hacer un resumen, por ejemplo, ustedes qué entendieron de este cuento, cuénteme usted qué entendió del cuento, cómo lo cuenta usted, cómo lo narra usted, si lo entendió, o sea, eso también lo utiliza ella. Otra cosa que también utiliza la profesora para fortalecer la fluidez y la comprensión lectora es que le lee el cuento. Y bueno, de este cuento vamos a sacar estas palabras claves. Por ejemplo, ella les enseñó la doble L, la Y, bueno, entonces la Y. Entonces me parece que es la llama llorona, bueno. Entonces los niños de ahí, vamos a sacar unas palabras claves, por ejemplo, la llorona, la llama, llorente, ¿sí me entienden? Entonces eso también le ayuda al niño a comprender de una manera más fácil lo que se le está dando a conocer.
Listo. Bueno, tener en cuenta varias cosas, chicas. Hay que partir desde la diversidad textual. Entre más diversos textos les presentemos y desde las tipologías textuales como lo son los textos narrativos, informativos, explicativos y ojalá lleguemos a los argumentativos, va a ser más rica las experiencias. No es malo la literatura infantil, es muy buena porque nos lleva a otros mundos y nos divierte y nos la gozamos, pero hay que enseñarle variedad de textos para que los niños tengan contacto. La fluidez es súper importante practicarla, entrenarla. ¿Cómo practicamos la fluidez? Teniendo contacto con textos, es decir, leyendo. Si no practicamos ahí la velocidad y la calidad lectora, pues no vamos a llegar a leer como debe ser. Nosotros hicimos en primero y segundo una prueba de caracterización de fluidez y comprensión lectora y nos dimos cuenta que los niños, aún sea primero o segundo, todavía no estaban en el nivel deseado. ¿Qué se requiere? Seguir promoviendo prácticas donde se tenga que ver mucho, mínimo con palabras, oraciones y ojalá se trabaje desde textos, ¿vale? Es esa invitación. Y para la comprensión lectora, el antes, el durante y el después de la lectura. Los conocimientos previos no se hacen después de leer el texto, se hacen antes de leer la lectura, que se lo alcancé a entender a Tatiana. Tenerlo en cuenta. Antes de leer el texto, los conectamos con el texto, los motivamos a partir del título de las imágenes. Y después, yo digo que un niño con solo diciéndole como el título de la fábula, el niño crea su cuento ahí mismo. Exacto. Sí, y él puede hacer predicciones y eso también es muy valioso. ¿Qué crees que va a pasar en esta historia? Entonces, desde la imagen y el título, entonces el niño empieza a decir, no, aquí puede pasar tal cosa, ¿cierto? Eso es muy valioso tenerlo en cuenta. Todas las preguntas de nivel literal, diferencial y crítica que se les plantee son muy valiosas aún, porque les estamos enseñando a comprender más la información, que ese es el fin de leer y escribir, la comprensión y la producción de textos. Ese es el fin último de los procesos, en todos los grados. ¿Sí? La comprensión lectora que nos lleva a construir subjetividad y a ser lectores críticos y autónomos frente a cualquier texto. ¿Qué lo genera? Pues las prácticas que se vayan generando, ¿sí? Ahora, desde lo que han visto en las maestras, ¿qué métodos de enseñanza usan ellas para orientar las clases de lenguaje? Para mí, la profesora utiliza el método Loma y el global. ¿Listo? El global se fragmenta en tres. ¿Es léxico, fraseológico o contextual? ¿Cuál se resalta más allá? Ahí ella más que todo es el conceptual. Contextual. Contextual. Chicas, pilas como ustedes pronuncian las palabras. Yo creo que esto es una dificultad de Puerto Berrío. En todas las instituciones que he estado, omiten el sonido de algunas letras. Por ejemplo, dicen helicóptero, dicen práctica, y es práctica, contextual, ¿sí? Pilas porque si ustedes no hacen el sonido de las palabras como es, le estamos enseñando ese sonido así a los chicos y chicas, ¿vale? Tener eso muy en cuenta. La pronunciación de nosotros debe ser lo más neutral para que cuando ellos la escuchen la puedan hacer. Si no, tú le dices al niño práctica y el niño va a escribir práctica o práctica. Es decir, que se va a omitir el fonema, por ende la grafía de la letra C en ese caso. ¿Listo? Bien. Les traigo el video de Doman, una explicación de una muchacha, pero nos faltan 20 minutos. Dijimos que hasta las 12:30, ¿cierto? ¿Aló? Ay, sí, hasta las 12:30 que salen ya. Déjeme, yo miro un poquitico cómo estamos de tiempo. No, yo creo que sí. 10. Bueno, ¿qué es lo importante con el método Doman? No se lo voy a presentar porque ya se me ocurrió qué más voy a hacer. Voy a ponerlo aquí en voz baja. Eso. Lo que les quiero decir con el método Doman es que este es el principio. Uno trabaja palabras sueltas, palabras, parejas de palabras, oraciones simples, frases y cuentos. Ese es el fin. Uno parte desde palabras sueltas, que son las tarjetas de 5 palabras,
¿cierto? Para ello, ustedes las usan 3 sesiones a lo largo del día y cada palabra se muestra 5 veces en cada sesión. Se les muestra y se les dice, a partir de la 6ª vez o las demás de ahí para allá que usted quiera hacer, sí deja que ellos la digan, las revuelve y todo. Pero lo ideal es que siempre que se les emplea el método Doman, se les trabaje, se les muestre, ellos conozcan qué es esa palabra, es decir, tengan una representación mental de qué significa esa palabra, y si no la conocen, pues se lo enseñamos previamente y ahí sí la trabajamos. De lo contrario, pues van a quedar palabras sueltas. Y ya con esas palabras puedo ir ampliando. ¿Qué otras palabras empiezan por esta? ¿Qué otras palabras comienzan por fra, con pra? Y que ellos vayan diciendo qué otras palabras tienen esta otra grafía. Y a medida que se va trabajando, funciona. Pero ¿qué se requiere? Es constancia. Y la meta es que estén leyendo 25 palabras diarias en 3 sesiones. No solamente es mostrarles 5 palabras. De alguna manera ese de pronto he visto que ha sido la dificultad en las guías que he compartido con las maestras, y es que solo se les referencia 5. Pero hay que hacer alusión que detrás de esas 5 deben haber otras 20. ¿Listo? Y que diariamente se van cambiando las 5 más antiguas. ¿Listo? Ese método es de constancia, eso no es de hacerlo porque sí y ya, ¿vale? Esta diapositiva yo creo que se las voy a dejar ahí muy claras, donde les digo cómo es el ejemplo para que lo tengan en cuenta y no solo ir al aula a mostrar unas tarjetas, sino ir mirando cómo vamos progresando en ese sentido con el método Doman, cómo avanzamos y cómo vinculamos a las familias, como decían. El cartel de bolsillo, esto es una estrategia ya complementaria, que es tener las grafías en mayúscula y minúscula, por cada lado la mayúscula y por el reverso o el inverso la minúscula, de tal manera que el niño tenga varias y pueda construir palabras de forma autónoma, palabras, oraciones. También, eso sería para el cartel de bolsillo, podría ser para cada niño, pero también hay un componedor de palabras que es una cajita con sílabas, con letras, con palabras que el niño puede ir y sacar y hacer el ejercicio de lectura. Puede usarse individual, puede usarse grupal, que lo importante es sacarle provecho a este tipo de juegos, ¿sí? Porque vendría a ser un jueguito de construir palabras u oraciones, si es el caso, que también es valioso. Cuando hablamos de transición de los proyectos pedagógicos de aula, inmersamente todo lo que hemos dicho del método Doman, de la estrategia del antes, durante y después, de los materiales, de los ambientes de aprendizaje, de los recursos, de todo lo que podemos hablar para generar experiencias significativas para los niños serán bienvenidas. Recuerden que toda planeación debe partir de algo que se llaman referentes de calidad. Ustedes deben estarse empoderando, empapando, apropiando de los DBA, de las mallas de aprendizaje y de los estándares básicos de competencia, ¿sí? Eso me da el norte para cómo darle una orientación a esas guías de aprendizaje o planeaciones en pocas palabras, ¿vale? Aquí ya en este apartado vamos a hacer énfasis en ello, de cómo se promueve ese disfrute estético en los niños y cómo podemos promover esas guías de aprendizaje. ¿Listo? Debemos eliminar esa concepción automáticamente de que la letra con sangre entra, ¿sí? Esa época de la violencia, de la agresión, y que es muy notorio ese método tradicional con la cartilla Nacho. Para mí Nacho sirve solo para leer de pronto palabras y para recortar. Para mí Nacho ya perdió su época, su auge, y en esa invitación es a no que el niño se memorice un poco de palabras que aparecen en Nacho, porque cuando se le presenta la misma palabra en el tablero, en el cuaderno, en cualquier otro lado, no la puede decir. La misma, diciendo la misma. Y hay mamitas o papitos que dicen, es que mi hijo ya sabe leer, ya me lee la Nacho al derecho o al revés. Pero se basó solo en esos procesos de percepción y de memorización, se quedó allí. Hay que traspasar eso. Las planas, de igual manera, chicas, no tienen ningún sentido si no es para la caligrafía. Y la caligrafía no es llenar el cuaderno de planas, ¿sí? Con 1, 2, 3 y máximo 5 líneas es suficiente. De resto, no más. ¿Qué es lo que hace la plana? Cansar la mano, cansar los deditos, aburrir al niño porque está transcribiendo y transcribiendo y transcribiendo. Pero para eso no encuentra un significado, por ende, no hay un aprendizaje en la plana. Sino es para verificar la caligrafía, no más. ¿Listo? Hay muchos materiales, ahorita los mencionaban, estos libritos de Aprendamos a Leer, las historias,
Estos que son multimedia, las divertidas aventuras de las letras, Letrilandia también, que son así digitales, multimedia, que me gustan mucho. El blog ABC Docente, que yo promuevo mucho porque es un producto mío y porque son juegos interactivos, son fichas imprimibles que tienen mucho auge. Y el método Doma. Yo parto del principio de que la letra con texto entra desde historias, desde frases y desde palabras. Ese es el círculo en que me muevo. De ahí para abajo ya empieza luego uno después a hablar de las sílabas y de la grafía y del fonema, ¿vale? Eso es una invitación muy particular en ese sentido. Los jueguitos interactivos que yo les mostraba en el blog, ustedes escriben solo en Google, blog ABC Docente, y ya los lleva al blog mío. La primera dirección es a esa. Encuentran jueguitos para celular, encuentran jueguitos para el computador, y tienen también, parten desde los sonidos, parten desde un método ecléctico de trabajar desde palabras, desde textos, desde sílabas y desde la grafía, pero con intencionalidad. ¿Sí? Ese es el principio, por eso tiene muchas imágenes y sonidos. ¿Sí? Y las pruebas de comprensión para recuperar información explícita. Por ejemplo, vamos a mirar allí algo. ¿Me escuchan? ¿Me dice si me escuchan? Sí, señor. Bueno, ya les voy a presentar algo. Yo sé que Tatiana, estás viendo la EYE, ¿cierto? Con la profe Natalia. Sí, señor. Mira, si yo voy aquí al blog y selecciono la EYE, él me va a botar jueguitos interactivos de lectura y escritura con ese fonema. Aquí es un rompecabezas, bueno, aquí no ha cargado las imágenes, está un poco lento, pero este es de selección múltiple, la grafía como tal de hacerla, selección múltiple, sopa de letras, no ha cargado las imágenes, y ahí va cargando, el jueguito en parejas, pero todo asociado a ese fonema, listo, todo lo que se les ocurra desde esta imagen, inclusive ahí están los audios. El pollo asado está listo para comer. Entonces el niño tendría que seleccionar aquí el pollo asado está, listo para comer. Tienen hasta 99 páginas para divertirse con jueguitos. 99 páginas. Todas están aleatoriamente, todas les van mostrando un tipo de actividad. Cuando lo puedan explorar se van a dar cuenta de la cantidad. Y al finalizar de las guías que está haciendo Tatiana con Natalia, van a encontrar este texto en las guías de aprendizaje para leerlo allá en físico, ¿sí? La historia es la pollita en el Valle de Aburrá. La pollita Mayerly, a ver, aquí tenemos a Mayerly, viajó en caballo para el Valle de Aburrá, ¿sí? Y se llevó las llaves del castillo. Al rato, la ardilla chismosa le dijo al camello que la pollita estaba en un paseo de olla con la ballena Gina en la ciudad de Marinilla. La verdad era que la pollita estaba conociendo las calles de la ciudad de Medellín. Después la pollita visitó en bus la ciudad de Bello. Listo. A partir de esta historia que tiene unas microestructuras y que se tratan de enlazar de un vocabulario muy básico y de pronto conocido para los niños, vienen 10 preguntas de comprensión literal. ¿Cómo se llama la pollita? Jenny, Gina, Yamile o Mayerly. ¿Quién me dice? Mayerly. Eso. Vamos con otra. ¿En qué viajó Mayerly? ¿En caballo, en una pollita, en un pollito? En la una burra. mesa? No hay burra. El caballo. En caballo. Pero estábamos cerca. A Medellín. A Marinilla. ¿A dónde viajó la pollita? Medellín. Cartagena. A Marinilla. Vean, no viajó a Marinilla. ¿A dónde Al fue? Valle de Aburrá. Medellín. Yo sé que ya viajó.
Sí. ¿De encanta qué viajar. eran las llaves? ¿Del Valle de Aburrá, del Llano, del Castillo o de la Olla? Buena pregunta. Sí, de la olla. Tatiana, esa no era. ¿Cuál Del era? Valle de Aburrá. ¿Del Valle de Aburrá? Del Oh, llano. Del llano. ¿Del Llano? Pero esa fue Por eso, de Castillo. No, por favor. Es que dejando las cosas igual. Sí, claro. ¿Quién fue la chismosa? ¿El camello, la ardilla, Tatiana. la llana o la ballena? La ardilla. Ay, la ardilla. ¿En cuál ciudad dijo la ardilla que estaba la pollita? En Marinilla. Muy bien. ¿Cómo se llama la ballena? Gina. Bien. ¿Qué conoció la pollita? Las calles de Medellín. Eso. 5. ¿Quién visitó la pollita en bus? En Medellín. Hacia Medellín. La ciudad de Bello. La ciudad de Bello. ¿Y cuántas ciudades conoció? Yo. 2. Sí, muy bien. Mire que ya esto nos da un reporte, nos da un informe donde nos dice cuántas le quedaron bien y cuántas le quedaron mal y cuántos intentos hizo en cada una. Por ejemplo, en la pregunta número 4, que aquí aparece como la 5 en la página 5, hizo 4 intentos, pero logró resolverla. Es decir, todas las resolvió, pero en algunas tuvo más de un intento. Entonces yo puedo decir aquí, Mayerly, ¿cierto? Y tomarle un pantallazo a este de la evidencia de la niña. Si quiero imprimirlo, aquí tienes el botón para imprimir, ¿sí? Esa es la ventaja de este recurso. Es el mismo que está en las guías de aprendizaje que están trabajando Mayerly con la profe Natalia. ¿Qué hoy? ¿Mayerly o Marley? Es Tatiana, no es Tatiana la que está con Natalia. Tatiana. Mire, ella está trabajando esta guía y aquí, cuando vayan aquí, esa es la historia que está en la guía. La misma que les mostré interactiva para que el niño la resuelva, que podría hacerla hasta en celular también o a descargar la aplicación que está también en la sección app Android, la podría usar, pero la tienen en físico para que la hagan en el aula. ¿Cuál es la intención de esto? Practicar lectura y llevarlos a la comprensión lectora con un vocabulario que los niños conocen en palabras sencillas y de pronto que son comunes para ellos, ¿sí? Y por eso estas historias son de mi autoría, ¿sí? Entonces, tener eso en cuenta. ¿Cómo es de diversidad de recursos? Me imagino que Tatiana también va a trabajar o ya trabaja. Yo ya la había visto porque incluso en esta plataforma usted también tiene guías, talleres, tutoriales, reportes, pues nosotros ya la habíamos explorado. ¿Quién habla? Tatiana. Tatiana, listo. Y eso está referenciado en las guías de aprendizaje. Mira que en las guías hay un apartado acá que dice, si cuentas con conectividad y dispositivo tecnológico en el hogar, ingresa al sitio web ABC Docente para jugar con el link del abecedario 2.0. Listo. Me imagino que Gina está trabajando estas palabras: pollo, ardilla, caballo, ballena y gallo. En el método Doman. ¿O no, Gina? Tatiana. ¿Cuál Gina? Tatiana. Sí. Bueno, mira que aquí está. Este es uno de esos productos donde uno dice que el material ATAL no está solito. El material ATAL parte desde unas historias muy bien pensadas y estructuradas en estas guías de aprendizaje. Listo. No es la única forma, pero es un producto que yo voy a publicar cuando termine ya de construir todas las guías para dejarlas visibles en el blog, ahí en la misma sección de guías. Listo, porque ahí está publicada la versión anterior. Entonces, ustedes tienen varios recursos. ¿Qué es lo importante? Que le saquen provecho a ello. Listo. Venga, le digo volver. A ver, permítame un segundo y volvemos allí que ya nos quedan 5 minutos.
Entonces, esos jueguitos interactivos que están en el blog ABC Docente se pueden descargar, funcionan sin conexión a internet en cualquier computador. Si tienen dudas de cómo usarlos, hay una sección ahí en el blog que dice tutorial. Ahí les enseñan cómo hacer el proceso de descarga y cómo usarlos en cada computador, ¿vale? Yo también hice ese ejercicio. Entonces, hay muchas formas de enseñar a los niños, pero aquí hay una articulación de varios materiales, de varios recursos que tienen una intencionalidad muy bonita. Son animados, son coloridos, incitan a la construcción de conocimiento, parten de historias, del texto, que es lo que me parece más llamativo, y motivan, hay manipulación y hay construcción de conocimiento. Entonces, sáquenle provecho a esos recursos. Lo que les decía, por ejemplo, del disfrute estético de la lectura, sí, de la literatura. Miremos un eje, pero acá no lo escuchamos porque esto está en mi computador. Pero es la forma en que narramos, ¿sí? Como yo narro una historia que sea llamativa, que sea con movimientos, con gestos, con expresiones, y no se queden leyendo Caperucita Roja salió de la casa, sube el tono de voz, haz movimientos, grita, agáchate, haz todo lo que se te ocurra, vístete del personaje de otra forma. Todo eso aporta, ¿vale? A tenerlo en cuenta. Y ya lo que hablábamos de las guías de aprendizaje. Todas las guías del grado de la institución, ya no es de un grado, parten desde estos principios. Datos generales, el referente de calidad, el objetivo de aprendizaje, una introducción, los 5 momentos de la clase que son qué voy a aprender, lo que estoy aprendiendo, practico lo que aprendí, cómo sé que aprendí y qué aprendí con su estimación de tiempo cada uno, ¿vale? ¿Qué es lo importante? Que ustedes tengan claro a qué le están apuntando en cada momento. ¿Listo? Ahora, yo tengo un fanpage en Facebook que se llama ABC Docente, yo se lo compartí hace ratico a Milena, ustedes pueden acceder allí y yo subo allí qué cantidad de materiales que me encuentro en otras fuentes y los comparto allí, manualidades, estrategias para enseñar, fichas imprimibles, todo lo que yo vea que me puede servir, lo coloco allí para que el que quiera acceder a ellos, pues tenga un repositorio en Facebook para acceder a ellos. Buscan en fanpage ABC Docente y facilito los lleva allá o con el enlace que les va a enviar Milena. Y les compartí un libro que se llama Aprendizajes de la lectoescritura, muy valioso porque nos enseña cómo emplear el método global y qué tener en cuenta para trabajar, ¿vale? Entonces los invito a tenerlos muy en cuenta. Esto fue algo de lo que abordamos en esta formación o en este espacio de presentación de los materiales, que es un fonema, que es el sonido, la grafía o grafema, que es el símbolo o el signo como tal que representa ese fonema, el dígrafo, que es la unión de 2 grafías, pero generan un nuevo sonido, ¿sí? En ese caso, la unión de esas 2 grafías, el conocimiento del alfabeto, que es muy valioso tenerlo en cuenta, y lo más importante es el principio alfabético, cuando yo logro relacionar ese fonema con el grafema y que me permite leer y escribir como tal. ¿Listo? Entonces, a eso hay que llevarlos, pero llevarlos también a la comprensión y a la producción textual como el fin. Listo, ahí dejo unos recursos que pueden ampliar con videos sobre cómo usar este material a tal y que les dan algunas orientaciones. Listo, chicas, aprendizajes, retos y conclusiones para que dejemos allí. Bueno, empiezo yo. Yo llegué un poquito tarde porque estaba en un compromiso con los niños, pero bueno. Como aprendizaje, digamos que me quedó lo de que no siempre como que apegarnos a los mismos cuentos o a las mismas, de pronto, rutinas que hacen las profes, sino nosotras innovar, y si esas rutinas que ellas hacen nos sirven, como implementarlas, como hacer de ellas algo mejor para para los niños. Un reto, bueno, ese mismo, solo, no, también ese mismo, porque es que nos damos cuenta que los niños, por ejemplo, en mi caso, en segundo, se están preparando para un reto más grande durante el grado tercero, que ya no solo van a estar con un docente, sino con 6 diferentes docentes, o sea, todos los deben cumplir con las actividades, todos tienen un genio diferente, una manera de enseñanza diferente, entonces, ¿cómo estarlos preparando para eso, sobre todo en la lectura y la matemática, que es donde más quedados están algunos? Y mi conclusión fue que me hubiera gustado estar más tiempo en este encuentro, pero agradezco de todas formas el espacio. Muchas gracias. Muy bien, Jennifer, y muchas gracias.
¿Quién más? Nadie más. Está a Milena. Yo siento, niñas, que esto les fortalece mucho a ustedes para sus proyectos y sus planes de aula, porque pues todos los planes de aula están enfocados en procesos de lectoescritura. Entonces, la idea, niñas, es que ustedes aprovechen todas esas estrategias, todos esos cursos, que no nos quedemos en lo mismo, ¿sí? Porque mire que muchas veces, ay, es que la profe trabaja esto, entonces yo sigo haciendo lo mismo en la misma línea que va la profe. O sea, yo no estoy diciendo que hay que desconocer el trabajo de las profesoras, pues de algunas docentes, porque siempre pues que hay algunas que son muy pilosas y están trabajando pues como muy de la mano con todo eso. Pero ustedes también pueden proponer y sugerir y en sus proyectos de aula, pues como es como el espacio que ustedes tienen para desarrollar y para innovar y para hacer cosas diferentes, ¿sí? Para proponer, para crear y si usted hace un muy buen trabajo, le aseguro que van a terminar convenciendo de pronto a las profes que no están muy seguras o que están como dudosas o como tímidas. No desconozco pues la labor de sus docentes, pero sé que hay algunas que tienen pues como unos métodos y unas formas muy diferentes y que de pronto uno no comparte muy bien. Ustedes ya mismas se han dado cuenta, pero entonces es ustedes no ir a repetir y a perpetuar esas cosas. Eso por un lado, pues que siento que esto les aporta mucho para sus proyectos de aula. Por otra parte, niñas, es importante también que ustedes sepan que este material lo tienen a disposición y que si no van a estar en una parte donde no cuentan con el material físico, ustedes ya tienen el material digital que es casi que lo mismo. Entonces es aprovechar todo ese recurso, niñas, todo lo que tienen, todo ese recurso, aprovechenlo lo más que puedan. Utilicen lo que no se les quede ahí, porque si no yo no hago sino llenarles el celular de puras cosas y no utilizan todo lo que se les. Entonces la invitación es esa, que aprovechemos todo eso y lo utilicen en sus prácticas. Bueno, muy bien, muchas gracias, profe. ¿Alguna otra maestra en formación desea complementar o ya con esto damos por terminado? Para complementar, como dijo la profe, esta valoración son estrategias que nos permiten mejorar el proceso como educativo y de lectoescritura que estamos trabajando con los niños, porque incluso desde preescolar, antes del preescolar se trabaja la lectoescritura. Obviamente ya nosotras todas tenemos un proyecto de aula que está enfocado hacia la lectoescritura, entonces es como un gran aprendizaje porque nos invita como a innovar y a buscar nuevas estrategias que permitan que los niños edifiquen nuevos conocimientos. Y un reto es mejorar y ser un poco más novedosa, traer algo lúdico, estético, que permita que los niños vivencien como esta etapa. Listo, muy bien. Lo que yo les iba a dejar, y ahí permíteme que pega, yo le interrumpí, Javi, ahí que me le metí. Que así tengamos este material, o sea, ese material no es nada si yo no lo sé utilizar. Por ejemplo, hay unos cuentos que son muy bonitos, y por ejemplo esos grandes que son llamativos, pero si yo no le pongo también de mi parte, puedo tener el material más lindo, pero si yo, por ejemplo, me paro a leer mal, con una mala pasito, entonces eso tampoco va a ser muy llamativo para los niños. Ellos ya se van a acostumbrar tanto a eso que pues ya no le van a parar tantas bolas y eso ya no va a ser como tan interesante para ellos. Entonces también es cómo ustedes utilizan ese material, entonces la expresividad, pues lo que ustedes transmiten. Sí, entonces es muy importante también esa parte y que ustedes también pueden ponerle pues como su toque y su pues como trabajarlo desde la forma de cada uno, ¿sí? Entonces también tener en cuenta pues como eso cuando ustedes estén realizando las actividades con sus niños. Gracias, Javi, de todas maneras eso nos sirve muchísimo. Yo sé que a las chicas les puede abrir como muchos horizontes, a mí también
me aclara muchas cosas, porque igual pues yo no manejo directamente este material, pero muchas veces pues me preguntan y queda uno como corto sin saber responder, entonces es importante conocer pues como a fondo cómo funciona este material del PTA. Muchísimas gracias, Javi. Vos siempre Listo. Con el mayor de los gustos, y para eso estamos. Bueno, gracias a todas por su tiempo, agradecerles por compartir esto que a mí me gusta mucho, compartir conocimientos y reflexionar con los que estén allí. Entonces, muy valioso, va a quedar la grabación, yo después se los comparto para el que lo quede por explorar o se lo puedan compartir a otros. ¿Listo? Muchísimas gracias. Gracias, Javi. Chao, hasta luego. Que estén Bueno, bien, hasta niñas, se cuidan, chao. Feliz día, adiós. Igualmente, chao.